El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Que debemos hacer un mejor uso de los antibióticos, dado que ya está descrito que prácticamente esta va a ser nuestra próxima pandemia a la que nos vamos a enfrentar. En la actualidad ya esos antibióticos y esos antimicrobianos no son suficientes. Seguimos teniendo las mismas armas, pero no logramos ya combatir ciertas enfermedades infecciosas. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra de resistencia antimicrobiana aumentó un 40%. La resistencia antimicrobiana no es solo un problema de los hospitales, sino es un problema también de la población en general. Encontramos entonces infecciones donde podemos encontrar una bacteria, un hongo descrito donde ya ni siquiera responde a ningún antibiótico o a ningún antifúngico, y eso radica en un problema de salud pública grave. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad quiero hacer mención a una semana súper importante, sobre todo para nosotros los infectólogos, que es la semana del 18 al 24 de noviembre, que se celebra la semana de la concientización de la resistencia antimicrobiana. Generalmente la utilizamos para precisamente crear este llamado de conciencia en todos nuestros colegas e incluso en la población en general para aprender y manejar de una forma adecuada el uso de los antimicrobianos en general, no solo antibióticos, sino antimicrobianos que incluyen antifúngicos, antiparasitarios, antibióticos en general. Es denominada Semana de la Concientización de la Resistencia Antimicrobiana, RAM en sus siglas en español y WAAW en sus siglas en inglés. El lema de este año, del 2025, es "Actuemos ahora, protejamos nuestro presente y aseguremos nuestro futuro". Este lema es precisamente para tomar conciencia que debemos hacer un mejor uso de los antibióticos, dado que ya está descrito que prácticamente esta va a ser nuestra próxima pandemia a la que nos vamos a enfrentar. Anteriormente, cuando empieza el uso de los antimicrobianos a nivel mundial, podíamos controlar las infecciones con los antimicrobianos que teníamos. En la actualidad ya esos antibióticos y esos antimicrobianos no son suficientes. Seguimos teniendo las mismas armas, unas que otras de reciente aparición, pero no logramos ya combatir ciertas enfermedades infecciosas que podemos estar enfrentándonos en vista de la resistencia antimicrobiana. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2018 y el 2023, la cifra de resistencia antimicrobiana aumentó un 40%. Estas cifras son alarmantes porque esto es un problema grave de salud pública y que nosotros, si creamos conciencia, podemos lograr disminuir esto o por lo menos hacer un freno a esta resistencia antimicrobiana. Hay que tomar en cuenta que la resistencia antimicrobiana no es solo un problema de los hospitales, sino es un problema también de la población en general. Hay que hacer un llamado a evitar el uso de antibióticos en infecciones que no lo ameritan y evitar la automedicación, creando campañas de conciencia a educar a la población a no automedicarse antibióticos bajo cualquier síntoma sencillo que podemos esperar o podemos evaluar cuál es la evolución, vigilar los síntomas y no al primer síntoma de fiebre, de malestar general o de dolor de garganta considerar que debemos utilizar un antibiótico, tomando en cuenta que la mayoría de las infecciones respiratorias altas, de las infecciones comunes que podemos presentar en el día a día, son de origen viral, y tomando esto en consideración, sabemos que no debemos utilizar ni indicados ni automedicados antibióticos en este tipo de infecciones, porque esto a largo plazo nos va a ir aumentando estas tasas de resistencia antimicrobiana. Tengo rato conversándoles resistencia antimicrobiana, pero no se los he definido. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? No es más de una forma muy sencilla de explicar que los microorganismos o los gérmenes, bacterias, hongos, virus, parásitos, se tornen, entre comillas, inmunes, se vuelvan resistentes al uso de antibióticos que se utilizan de forma común. ¿Qué pasa? En la medida que va avanzando el tiempo, estos gérmenes, estos microorganismos, comienzan a hacerse resistentes, mutan ciertas características
características de su material genético empiezan a cambiar y no permiten que el antibiótico ejerza su función. Y ahí es donde nosotros tenemos este gran problema de salud pública, porque en la medida que vamos viendo cómo va pasando el tiempo, la gente se ha automedicado y lamentablemente se hace uso y mal uso de antibiótico en infecciones que a veces no lo ameritan. Encontramos entonces infecciones respiratorias, urinarias, óseas, gastrointestinales, entre otras, donde podemos encontrar una bacteria, un hongo descrito donde ya ni siquiera responde a ningún antibiótico o a ningún antifúngico, por poner un ejemplo. Y eso radica en un problema de salud pública grave, porque este tipo de procesos infecciosos, donde no tenemos alternativas terapéuticas para manejarlo, nos aumentan la morbimortalidad en estos pacientes, bien sea en áreas hospitalarias o en manejos ambulatorios. De hecho, en la actualidad llama la atención y preocupa cómo vemos infecciones bacterianas comunes que anteriormente se podían manejar con antibióticos de primera línea, digamos infección respiratoria baja como una neumonía adquirida en la comunidad, como una infección del tracto urinario, donde documentamos con cultivos la prevalencia de gérmenes, de bacterias resistentes a la mayoría de los fármacos. Entonces, una infección bacteriana que hace un tiempo podíamos tratar de una manera sencilla, digamos, con antibióticos de primera línea, en la actualidad se nos hace cuesta arriba y, como mencioné previamente, es un problema de salud pública que engloba a todas las especialidades. Esto no es algo solamente que nos preocupa a los infectólogos, esto es algo que nos debe preocupar a todos, tanto como población en general, como población del sector salud, porque estamos quedándonos sin alternativas para tratar las enfermedades infecciosas, tomando en cuenta que las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa de mortalidad importante. ¿Qué podríamos hacer nosotros como población para ayudar a combatir la resistencia antimicrobiana? Bueno, sí, un consejo que podemos darle a los pacientes: cumplir los días de antibióticos, recomendando y recordando que las pautas nuevas son con ciclos cortos de antibióticos, cumplirlo de manera adecuada en el intervalo que está indicado y el tiempo que está indicado, no extenderlo ni modificar los horarios por conveniencia. Hay que recordar que la vida media y la duración de los fármacos y los intervalos están indicados por razones específicas de cada uno de los fármacos que nosotros indicamos. Si tiene una administración cada 8 horas, cada 12 horas, vamos a tratar de hacer el cumplimiento de manera adecuada en el momento adecuado y los días que están indicados de tratamiento, no extenderlo sin necesidad. Una de las recomendaciones más importantes que nosotros podemos darles a la población es no automedicarse, y por supuesto no automedicarse antibióticos principalmente, porque a veces tenemos síntomas gripales, dolor de garganta, malestar general, incluso síndromes diarreicos, evacuaciones diarreicas, que la gente automáticamente pretende o considera que tomando un antibiótico vamos a mejorar la situación, y lamentablemente lo que logramos con esto es empeorar la situación. Primero, la diarrea generalmente puede ser por transgresiones dietéticas o algún componente viral, y lo que hacemos con el antibiótico es terminar de alterar toda esa microbiota. Podemos generar una disbiosis, que lo hemos conversado en otros episodios, y vamos a generar incluso más diarrea. Entonces, en este tipo de recomendación es importante afianzar y que se enfatice muchísimo el no automedicarse antibióticos en cualquier proceso infeccioso de malestar general. Recordar que no a la primera fiebre vamos a tomar antibióticos. El hecho de que una persona tenga fiebre no quiere decir que de entrada esa fiebre amerita el uso de antibióticos. Entonces, reforcemos esto tanto en el sector salud como en la población en general, precisamente para ayudar a frenar un poco esta resistencia antimicrobiana a la que nos estamos enfrentando. Otra de las recomendaciones que puedo dar, sobre todo para el personal de salud, es identificar bien en el momento en el que vayamos a indicar un antibiótico, tener bien identificado el foco y que ya tengamos el conocimiento de que realmente estamos frente a una infección bacteriana o una infección fúngica que realmente amerita el uso de un antimicrobiano en específico. Y recordar siempre que cada situación la debemos individualizar. Al individualizar los pacientes, podemos hacer un manejo adecuado de la terapéutica. Y en el personal de salud, siempre reforzar el lavado de manos, que a pesar
pesar de que no es, digamos, el tema central de este episodio, el lavado de manos nos ayuda incluso a disminuir infecciones asociadas a la atención en salud y disminuyendo esto, por supuesto, disminuimos el uso de antimicrobianos en general. Para cerrar, les quiero dejar que la situación es seria, pero no es irreversible. Tratemos de trabajar en equipo para frenar un poco la resistencia antimicrobiana y recordemos que esto es un trabajo de todos. No es un trabajo solo de los infectólogos ni solamente de los médicos. Nosotros como población general también podemos ayudar a frenar este proceso que es de mucha alarma para la salud pública. Los espero en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.